y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Capítulo 8. El viaje para la Pascua. Entre los judíos, el año 12 era la línea divisoria entre la niñez y la juventud. De acuerdo con esa costumbre, cuando tuvo la edad requerida, Jesús viajó para la Pascua a Jerusalén con José y María. El viaje desde Galilea ocupaba varios días y los viajeros formaban grandes grupos para obtener compañía y protección. Las mujeres y los ancianos iban montados sobre bueyes o burros en los empinados y escabrosos senderos. Los hombres fuertes y los jóvenes viajaban a pie. Todo el país estaba iluminado por las flores y alegrado por el canto de los pájaros. A lo largo de todo el camino, los padres y las madres relataban a sus hijos las maravillas que Dios había hecho en favor de su pueblo en los siglos pasados y se entretenían durante el viaje con cantos y música. La observancia de la Pascua empezó con el nacimiento de la nación hebrea. La última noche de su esclavitud en Egipto, Dios indicó a los hebreos que reuniesen a sus familias en sus hogares. Habiendo rociado los marcos de sus puertas con la sangre del cordero que habían sacrificado, debían comer el cordero asado, con pan sin levadura y hierbas amargas. Es la Pascua del Señor. Éxodo 12:11. A la medianoche todos los primogénitos de los egipcios fueron muertos. Los hebreos salieron de Egipto como una nación independiente. De generación en generación debían repetir la historia de esa liberación maravillosa. La Pascua iba seguida de los 7 días de panes sin levadura. Todas las ceremonias de la fiesta eran símbolos de la obra de Cristo, el Cordero santificado, el pan sin levadura, la gávilla de las primicias. Todo representaba al Salvador. Pero para la mayoría del pueblo que vivía en los días de Cristo, esta fiesta había pasado a ser mero formalismo. Pero cuánto significado tenía para el Hijo de Dios. Por primera vez en su vida, el niño Jesús vio el templo. Vio a los sacerdotes vestidos de blanco al cumplir su solemne ministerio y la sangrante víctima sobre el altar del sacrificio. Presenció los impactantes ritos del servicio pascual. Cada día que pasaba veía más claramente su significado. Todo acto parecía estar conectado con su propia vida. Se despertaron nuevos impulsos en él. Silencioso y absorto en sus pensamientos, parecía estar analizando un complejo problema. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. Arrobado en contemplación de esas escenas, permaneció en los atrios del templo cuando terminaron los servicios pascuales. Cuando los adoradores salieron de Jerusalén, él fue dejado atrás. En esta vista a Jerusalén, los padres de Jesús deseaban ponerlo en relación con los grandes maestros de Israel. Esperaban que fuera impresionado por la erudición de los rabinos y que comenzara a prestar más atención a sus requerimientos. Pero en el templo, Dios mismo había instruido a Jesús, y él enseguida empezó a compartir lo que había recibido. Una dependencia del templo había llegado a ser una escuela religiosa. Así allí se dirigió el niño Jesús y se sentó a los pies de los sabios rabinos. Como quien buscaba sabiduría, interrogaba a esos maestros acerca de las profecías y de los acontecimientos que estaban sucediendo, que señalaban la venida del Mesías. Sus preguntas sugirieron verdades profundas que habían quedado oscurecidas hace mucho tiempo, aunque eran vitales para la salvación. Al paso de cada pregunta revelaba cuán estrecha y superficial era la sabiduría de los sabios. Les hacía ver la verdad desde un nuevo punto de vista. Los rabinos hablaban de la admirable exaltación que la venida del Mesías proporcionaría a la nación judía.
Pero Jesús presentó la profecía de Isaías y les preguntó qué significaban esos textos que señalaban los sufrimientos y la muerte del Cordero de Dios. Los maestros de la ley le dirigieron preguntas y quedaron asombrados al oír sus respuestas. Con la humildad de un niño les dio las palabras de la Biblia con profundidad de significado que los sabios no habían imaginado. De haber seguido los trazos de la verdad que él señalaba, habrían realizado una reforma en la religión de su tiempo. Y al iniciar Jesús su ministerio, muchos habrían estado preparados para recibirlo. Los rabinos vieron que este niño galileo tenía un futuro muy prometedor. Querían encargarse de su educación. Una mente tan original, pensaban ellos, debería ser moldeada por ellos. Las palabras de Jesús habían conmovido su corazón como nunca lo había sido por palabras de los labios humanos. Dios estaba tratando de dar luz a esos líderes. Si les hubiese parecido que Jesús estaba tratando de enseñarles, se habrían negado a escucharlo, pero ellos imaginaban que le estaban enseñando, o por lo menos probando su conocimiento de las Escrituras. La modestia y la gracia juvenil de Jesús desarmó sus prejuicios. Sus mentes se abrieron a la palabra de Dios y el Espíritu Santo habló a su corazón. Llegaron al ver que su expectativa respecto del Mesías no estaba sustentada en las profecías, pero no querían admitir que habrían interpretado mal las Escrituras que pretendían enseñar. La preocupación de sus padres. Mientras tanto, al salir de Jerusalén, José y María habían perdido de vista a Jesús. El placer de viajar con amigos absorbió su atención y no notaron que Jesús no estaba con ellos, sino hasta que llegó la noche. Solo entonces echaron de menos la mano servicial de su hijo. Suponiendo que estaría con el grupo, no habían estado preocupados, pero ahora se despertaron sus temores. Estremeciéndose, recordaron cómo Herodes había tratado de destruirlo en su infancia. Su corazón se llenó de sombríos presentimientos. Tuvieron que volver a Jerusalén y comenzar a buscarlo. Al día siguiente en el templo escucharon una voz familiar. No podían confundirla, tan seria y ferviente, y sin embargo tan melodiosa. En la escuela de los rabinos se encontraron a Jesús. Cuando estuvo otra vez reunido con ellos, la madre le dijo con palabras que implicaban un reproche: «Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira que tu madre y yo te hemos estado buscando angustiados». «¿Por qué me buscaban?», les contestó Jesús. «¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Como no parecían comprender sus palabras, él señaló hacia arriba. En su rostro había una luz. La divinidad fulguraba a través de la humanidad. Habían escuchado lo que sucedía entre él y los rabinos y se habían asombrado de sus preguntas y respuestas. Jesús estaba empeñado en la obra que había venido a hacer en el mundo, pero José y María habían descuidado la suya. Dios les había conferido mucha honra al conferirles a su Hijo. Pero durante un día entero habían perdido de vista al que no debían haber olvidado un momento, y al quedar aliviada su angustia, no se habían condenado a sí mismos, sino que le habían echado la culpa a él. Era natural que los padres de Jesús lo considerasen como su propio hijo. En muchos aspectos de la vida era igual a la de otros niños, y era difícil comprender que era el Hijo de Dios. El suave reproche que sus palabras implicaban estaba destinado a impresionarlos con el carácter sagrado de la misión que se les había confiado. En la respuesta a su madre, Jesús demostró por primera vez que comprendía su relación con Dios. María no entendió sus palabras, pero sabía que había negado ser hijo de José y se había declarado hijo de Dios. Jesús volvió a casa con sus padres terrenales y los ayudó en su vida de trabajo. Durante 18 años, reconoció el vínculo que lo unía a la familia de Nazaret. Cumplió los deberes de hijo, hermano, amigo y ciudadano. Jesús deseaba volver tranquilamente de Jerusalén
con los que conocían el secreto de su vida. Mediante el servicio pascual, Dios estaba tratando de recordarle a su pueblo la obra admirable que Él realizara al librarlos de Egipto. Él deseaba que viesen en esto una promesa de liberación del pecado. La sangre de Cristo habría de salvarlos. Dios deseaba llevarlos a estudiar con oración acerca de la misión de Cristo. Pero con demasiada frecuencia, cuando las muchedumbres abandonaban Jerusalén, la excitación del viaje y la interacción social absorbían su atención y se olvidaban del servicio que habían presenciado. El Salvador no sentía atracción por esas compañías. No olvides a Jesús. Cuando volvían de Jerusalén, Jesús esperaba dirigir la atención de José y María a las profecías referentes a un Salvador sufriente. En el Calvario, trató de aliviar la aflicción de su madre. En estos momentos también pensaba en ella. María habría de presenciar su última agonía, y Jesús deseaba que ella comprendiese su misión, con el fin de que pudiese soportar cuando la espada atravesara su alma. Pero cuánto mejor habría soportado la angustia de su muerte si hubiese comprendido las escrituras hacia las cuales trataba ahora de dirigir sus pensamientos. Por la negligencia de un día, José y María perdieron al Salvador, pero hallarlo les costó 3 días de ansiosa búsqueda. Así también es con nosotros. Por causa de conversaciones vanas o por descuidar la oración, podemos perder en un día la presencia del Salvador, y puede tomarnos muchos días poder hallarlo y recobrar la paz que habíamos perdido. Debemos tener cuidado de no olvidar a Jesús ni dejarnos llevar por la vida sin darnos cuenta de que no está con nosotros. Cuando nos dejamos absorber por las cosas del mundo, nos separamos de Jesús y de los ángeles celestiales. Estos seres santos no pueden permanecer donde no se desea la presencia del Salvador ni se nota su ausencia. Muchos asisten a cultos religiosos y se sienten renovados por la palabra de Dios, pero por descuidar la meditación y la oración, pierden la bendición recibida. Al separarse de Jesús, se han privado de la luz de su presencia. Sería bueno que cada día dedicásemos 1 hora de reflexión contemplando la vida de Cristo. Deberíamos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación comprenda cada escena, especialmente las escenas finales. Si hacemos esto, nuestra confianza en Él será más constante. Se reavivará nuestro amor y seremos llenos del Espíritu Santo, contemplando la belleza de su carácter. Seremos más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen.